Vamos. Ay, ¿dónde está el otro audífono? Ya, entonces, chicos, dice así. El cáncer de cuello uterino es correcto. ¿Cuál marcaron, chicos? La A. Perfecto, exactamente. No se olviden que estos tipos, los 16 y 18, son los que me van a dar los casos de cáncer. Y los otros tipos, ¿cuáles eran los que me daban las verruguitas? ¿Cuáles eran? 9 y ¿No era 11. 11? Perdón. 11. El 11 y ¿cuál más? Había otra más, no las escuché. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿O se me fue el internet? No recuerdo, solo me acuerdo que era el 11. Ya, perfecto, no hay problema. El otro era el 6, ¿ok? El 6 y el 11 me van a dar las verruguitas genitales, ¿no? Que se relacionan con las verrugas. Entonces, de aquí desprendíamos que habían dos tipos de vacunas, las bivalente y las tetravalente, ¿ok? Las bivalente solo me protegían contra estos dos tipos, o sea, los oncológicos, el 16 y el 18, y las tetra contra las verrugas y los oncológicos, ¿ok? Si no estoy mal, lo que da el Estado, es decir, el MINSA, es esta, la bivalente, ¿ok? La tetravalente ya es la que dan las clínicas particulares, pero sí cuesta carito, ¿ok? Entonces no se olviden de eso. El 6 y 11, las verruguitas genitales, y el 16 y el 18, lo que son los cánceres, ¿no? El cáncer de cervix. Y de estos dos, el más oncogénico siempre va a ser el 16, ¿ok? El que me va a dar mayormente lo que es el cáncer va a ser el 16. No se olviden de eso, chicos. Y bueno, acá, chicos, básicamente ya les respondí con la pregunta anterior. Dice, existen múltiples tipos de BPH, algunos asociados con lo que es el cáncer y otros con las verrugas genitales. ¿Cuáles eran los que se asociaban con la vacuna tetravalente? La 6, 11 y 6. Perfecto, exactamente. Muy bien, exacto. No se olviden de esto, que estos dos son verrugas y estos dos de acá oncogénicos, ¿ok? Y la tetravalente me aplicaba a todos estos. Y la bivalente, solo esto de acá, bivalente. Ya, siguiente. Esta de acá, chicos, es un enunciado largo que al final dice, ¿por qué realizarse Papa Nicolau? Porque es un examen que no duele, no toma tiempo y es de bajo costo. Ya, perfecto. También, esa es una de las respuestas, pero también otra sería la de acá, que es un examen que evalúa las células. ¿Se acuerdan que les dije que evalúa las células del cuello uterino o también del cervix? Exacto, no se olviden de Todas eso. Ajá, exacto, exactamente. Todas las respuestas son correctas, ¿ok? Y aquí también porque la paciente dice que refiere al inicio de relaciones sexuales, RS relaciones sexuales, por si acasito. A los 13 años, entonces es una edad muy prematura para iniciar la vida sexual, aunque en el Perú sí pasa, ¿no? Perdón, se me movió el iPad. Ay, ¿dónde está? Ya, ahora sí. Entonces es una edad muy joven, muy prematura para empezar la vida sexual y por lo tanto también va a ser un factor de riesgo para ella, ¿no? Porque si empieza de manera muy temprana la vida sexual, va a estar en constante exposición a que pueda contagiarse de lo que es el VPH, que era el principal factor de riesgo para desarrollar lo que es el cáncer de cervix. ¿Ok? No se olviden de eso. Entonces ya están. Todas las anteriores, todas serán correctas. Esta pregunta. Y en esta, chicos, parámetros, más de 4 centímetros. Estoy escribiendo lo más importante. Figo. Estadio. Ya. Con eso creo que ya están ya. ¿Se acuerdan? ¿La C? Sí, perfecto, exactamente. La 2B, el estadio 2B. En el estadio 1 era menor de 4 centímetros y a partir del 2, aquí era 1, y a partir del 2 ya es mayor de 4 centímetros. Y además porque y nos indica que está comprometiendo lo que son parámetros, ¿ok? Que era básicamente el tejido subcutáneo, el tejido adiposo que rodeaba lo que es el útero, ¿no? Entonces, no se olviden de esta tablita que les puse al final del estadio, porque es importante y porque ha venido esta pregunta
creo que en 2 ciclos, entonces la han repetido bastante y puede que también le venga en su final. Entonces aquí es 2B, que es la alternativa C. Y por último, chicos, este de acá que dice estrategia de prevención secundaria. Básicamente, el último enunciado dice todo, prevención secundaria. Y hablando de prevención secundaria, también tenemos que hablar de la primaria. ¿Cuál es la prevención secundaria, chicos? En este caso no es necesario. Sí, dime, Jacqueline, perdón. ¿Vacunar a todas las niñas de 12 años? ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan que había 2 tipos de prevención? Una era la primaria y la secundaria, ¿no? La secundaria se relacionaba con lo que es el Papa Nicolau. Y la primaria con las vacunitas. ¿Ok? Vacunitas con la bivalente que ya habíamos visto, la bi y la tetra. ¿Ok? La tetra de 4. Entonces, la prevención secundaria siempre se va a relacionar con el Papa Nicolau. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, les meten un enunciado así gigantesco para que al final les digan, decide implementar estrategia de prevención secundaria a través de, que básicamente es la toma de Papa Nicolau. ¿Ok? Si lo hubiera dicho prevención primaria, sería esta de acá, ¿no? La de las vacunas. También hay una terciaria, pero no estoy segura si es que de verdad hay o no. Entonces, igualito por si acaso, estas de acá, no se olviden de eso, ¿ok? La secundaria es con el Papa Nicolau y la primaria con las vacunas, ¿ok? Y listo, chicos. Eso sería la resolución del pasito de la semana pasada. ¿Alguna pregunta con eso? ¿O todo claro? ¿Todo claro, todo claro? No, no, sí, no. Perfecto, gracias. Entonces, chicos, empezamos con el tema de hoy. Perfecto, una manito ahí. Ya, empezamos con el tema de hoy, que es cáncer gástrico, y es la asesoría número 9. Ya, esto de acá sí ya viene en su final, ¿no? Igual que cáncer de cervix. Entonces, empezamos. Entonces, chicos, justo me están agarrando con cirugía general y justo estamos llevando cáncer gástrico, entonces soy fresquita con algunas cosas, aunque no me gusta tanto este tema. Pero con la fe. Entonces ya, chicos. Anatomía, empezamos con lo que es la anatomía del estómago, obviamente. Entonces ustedes saben que el estómago, ¿qué va a ser? Va a ser un órgano hueco, donde se va básicamente a llegar lo que es la comida una vez que nosotros la pasamos, ¿no? Y de ahí la comida se hace el bolo y luego pasa por todo lo que es el intestino delgado y luego el grueso, ¿no? Pero básicamente va a ser un órgano hueco. Entonces, si es un órgano hueco, ¿qué dolor me va a originar? Lo acaban de llevar en medicina. Toda víscera hueca, ¿qué dolor me origina? Tipo. ¿Alguien se acuerda? Ya, no se preocupen. Toda víscera hueca me va a originar un dolor tipo cólico, ¿ok? No se olviden de eso. No sé por qué le puse tilde ahí. Cólico, ¿ok? Eso es como datito extra para que lo tengan en consideración. Va a tener forma de una J, como ven acá, una Jotita. Y va a estar localizada en la parte superior y central del abdomen. Como vemos acá, ¿no? Los cuadrantes. Y normalmente siempre que duele el estómago es en el epigastrio. ¿No? Está relacionado a lo que es la dispepsia y toda esa nota, ¿no? Que ustedes ya habrán visto en medicina. Entonces, chicos, también vamos a tener las partes del estómago, ¿ok? Las secciones. Vamos a tener el cardias, el fondo, o el fondo, también conocido, luego el cuerpo, el antro, y luego lo que es el píloro, ¿ok? Y de ahí, obviamente, después de esto pasa a ser el intestino delgado, que entra con el duodeno, luego con el yeyuno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no se olviden de esto de acá, de las partes del estómago. ¿Por qué? Porque va a ser importante para saber cuándo se hace una gastrectomía, ya sea total o subtotal. Es decir, en qué momento se saca todo lo que es el estómago o en qué momento se saca una parte del estómago. Y más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Y en relación a lo que es la histología, vamos a tener sus capitas del estómago, que vamos a empezar con lo que es la capa más interna, que va a ser la mucosa, seguido de la submucosa. Entonces, la más interna va a ser esta, seguido de la submucosa, luego la muscularis propia, básicamente. La muscularis propia, luego la subserosa y por último la serosa. ¿Ok? No se olviden de eso. Estas van a ser las capitas y es importante ¿para qué? Para ver lo que es el estadiaje. ¿Ok? Sobre todo para lo que es el estadiaje. Ahí está, la J.
¿Ya? Y ahorita vamos a verlo en relación a lo que es el early cancer y a lo que son los cánceres en estadio avanzado, ¿ok? Entonces ahorita lo vamos a ver. Eso es para que lo tengan en consideración, ¿ok? No se olviden de esto porque es importante para más adelante. Órgano hueco tiene forma de J. Sus partes, ya vemos que el cardias es, por así decirlo, proximal, al igual que el fundo. Y el cuerpo, bueno, se divide en dos, ¿no? Proximal acá y distal acá. Y el antro y el píloro serían de forma distal, ¿no? Entonces, esto es importante para lo que les dije de acá, la gastrectomía. Y las capas para ver lo que es el estadiaje, ¿ok? Y el TNM, ustedes ya saben. Entonces, chicos, ahora vamos a hablar de lo que es la irrigación del estómago. Principalmente se va a dar por lo que es la aorta abdominal, ¿ok? Y del tronco celíaco van a originarse 3 ramas, que son estas de acá, siendo las más importantes estas dos, ¿ok? ¿Y por qué son las más importantes? Porque me van a irrigar lo que son las curvaturas del estómago. Ustedes saben que esta es la curvatura menor y esta es la curvatura mayor, ¿sí o no? Entonces, de estas ramas del tronco celíaco que van a salir estas de acá, la arteria gástrica izquierda se va a encargar de irrigar lo que es la curvatura menor. Y la arteria lineal o esplénica, más conocida como esplénica, me va a encargar de irrigar lo que es la curvatura mayor. ¿Ok? No se olviden de eso. Y eso es lo importante, porque de acá también al momento de hacer lo que es la gastrectomía, obviamente es importante conservar estas estructuras porque van a ser encargadas de irrigar estas curvaturas, ¿no? Entonces, para el manejo del quirúrgico también es importante saber qué arterias le irrigan por esta forma, ¿no? Para poder preservarlas, en otras palabras. Y ahora, chicos, en relación a lo que son los grupos ganglionares, ¿por qué es importante esto? Para lo que es el N del TNM. ¿Se acuerdan que N se refería a lo que es la diseminación a nódulos? Diseminación a nódulos. Entonces, obviamente va a ser importante saber si es que está comprometiendo el cáncer los nódulos o no, y qué grupos, ¿no? Y para eso tenemos 3 niveles, el 1, el 2, y el 3 y el 4. El nivel 1 va a abarcar todo esto, el nivel 2 así y así sucesivamente, ¿ok? Y esto obviamente nos va a servir para poder determinar el tipo de disección ganglionar que se le va a hacer al paciente. Si está, por ejemplo, aquí lo vemos. Si está localizado el tumor en lo que es el fondo y está comprometido, pueden estar comprometidos estos grupos de acá, del 1 al 4, en el nivel ganglionar 1 y en el nivel ganglionar 2, estos de acá. Entonces ahí podríamos ir, por ejemplo, sabiendo qué ganglios podemos ir sacando. Obviamente si es que hay compromiso ganglionar, ¿no? Si es que no hay compromiso ganglionar, no es necesario, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, esto es como que una vista general de lo que es el estómago y su irrigación, su anatomía y sus ganglios, ¿no? Para que de ahí ya pasemos al tema que nos importa, que es el cáncer gástrico. Entonces, vamos a hablar de los tumores. Ustedes ya saben que el cáncer, al momento de que empieza a proliferarse las células, obviamente en un momento me va a llegar a formar una masita, que es lo que se conoce como tumor, ¿ok? Y en los tumores tenemos 2 tipos, los benignos, con B de buenos, y los malignos, con M de malos. Básicamente eso, ¿ok? Entonces, si los benignos son los buenos, entre comillas, aquí vamos a tener en lo que es el cáncer, bueno, en lo que es el tema del estómago, podemos encontrar estos 2 tumores, ¿ok? Los benignos y los malignos. Y los benignos van a ser muy poquitos, solo van a representar el 2% de todos los tumores que se localizan en el estómago, ¿ok? Y van a tener 2 orígenes, origen epitelial y estromal, ¿ok? El epitelial me va a originar, bueno, el origen epitelial van a ser los pólipos, los más conocidos como pólipos, siendo estos de acá cuando se relacionan con los pólipos adenomatosos, unas lesiones premalignas, ¿ok? Lesiones premalignas. ¿Y qué se refiere a lesiones premalignas? Que estamos ante lo que podría evolucionar a un cáncer, ¿ok? Entonces ya cuando estamos ante pólipos adenomatosos, ojito ahí, ¿ok? Por más que sean tumores benignos, ¿ok? No se olviden de eso. Y los que tienen origen estromales, tenemos aquí a los leiomiomas, a los schwannomas y a los lipomas, ¿ok? Que básicamente no se tocan este tema porque nos centramos en estos de acá, los que son los malignos, ¿ok? Pero no se olviden que los pólipos, cuando se relacionan a los adenomatosos, es decir, la poliposis adenomatosa, son lesiones premalignas, ¿ok? Los vamos a ver más adelante, pero igual para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, chicos, lo que nos interesa. Los malignos. Vamos a tener 3 tipos de tumores malignos, los que están acá. 1, 2 y 3, ¿ok? Empezando con lo que es el adenocarcinoma,
De igual forma que en la mayoría de los cánceres que hemos hablado, el adenocarcinoma va a ser el tumor más frecuente de lo que es el cáncer gástrico, ¿ok? Del estómago, ¿ok? Entonces va a representar el 95%. Luego tenemos a los linfomas, el 4%, y luego a los estromales, el 1%, que se va a dividir en todos estos, ¿no? En los que son el GIS, el leiomiosarcoma, el rhabdomyosarcoma y fibrohistocitoma. Pero aquí el más importante, el que se deben de acordar, que es el más frecuente, es el adenocarcinoma, ¿ok? No se olviden de eso, porque ha sido pregunta de examen, así que ojito acá, ¿ok? Vamos a hablar de cada uno de estos, pero principalmente, obviamente, del más frecuente, que es el adenocarcinoma, ¿ok? No se olviden, chicos. Entonces, empezamos. Ahora vamos a hablar de los pólipos, que como les dije al inicio, son tumoraciones, ay, perdón, ¿dónde está? Ay, borrar. Tumoraciones benignas, ¿ok? Que pueden evolucionar cuando se tratan de los adenomatosos a una lesión premaligna, ¿ok? Ay, ¿qué fue? Premaligna, ¿ok? Y estos de acá se van a originar a partir de la mucosa. Y no se olviden que la mucosa, ¿qué capa era? ¿La capa más interna o la más externa? ¿Se acuerdan? La mucosa. ¿Qué capa era? ¿Interna o externa? Ya, chicos, la mucosa es la capa más interna, es decir, la que está en contacto con todos nuestros alimentos, ¿ok? Para que se acuerden así, mucosa, moco, el estómago se agrega moco también, entonces está en contacto con nuestros alimentos, con el jugo gástrico, con todo lo que pueda llegar a nuestro estómago, ¿ok? Entonces no se olviden de esto. Entonces los pólipos se van a originar a partir de esta capa de acá, y no se olviden que son tumoraciones benignas, ¿ok? Y el diagnóstico de estos pólipos en la mayoría de los casos va a ser accidental o, como se conoce en medicina, incidental. Básicamente van a ser de manera incidental, ¿ok? El 90% de estos, ya sea por una endoscopía, por cualquier otra patología que no tenía que ver con los pólipos, o por simplemente un descarte, o sea, una endoscopía de rutina, ¿no? Por X motivos del paciente. Y entre lo que es el 40 a un 60% se van a estar asociados con lo que es la gastritis crónica atrófica. ¿Ok? Importante esto. Y aquí vamos a hablar de lo que nos importa más y lo que sí les va a venir. Que los pólipos, los más importantes de recordar van a ser estos, ¿ok? Los adenomatosos, los que les mencioné hace un ratito. Y estos de acá sobre todo se van a localizar en lo que es el antro, ¿ok? No se olviden, en la parte de lo que les había dicho de las partes del estómago, que es la parte de aquí, ¿ok? El antro, ¿ok? No se olviden, no se olviden. Los pólipos adenomatosos sobre todo se van a localizar ahí en esa zona. Y eran importantes conocerlos, ¿por qué? Porque estos sí van a ser lesiones premalignas, ¿ok? Que van a tender a malignizar después de un tiempo, ¿no? Obviamente, como ustedes ya vimos, toda lesión que existe tiende a evolucionar su epitelio y por ende tiende a malignizar posteriormente, ¿no? Entonces no se olviden, los pólipos adenomatosos van a ser lesiones que están acá, lesiones premalignas, ¿ok? No se olviden. Y de aquí, el 10% de estos tienen un adenocarcinoma gástrico in situ, ¿ok? Y también van a haber otro tipo de pólipos, que son los amartomatosos, ¿ok? Los amartomatosos, y estos acá no tienden a malignizar, ¿ok? En la mayoría de los casos no tienden a malignizar, pero ustedes saben que en medicina no todo es absoluto, entonces en algunos casos sí, pero ustedes tenganlo en consideración como que no tienden a malignizar, ¿ok? Y el tratamiento para los pólipos, ¿cuál va a ser? La polipectomía endoscópica. Básicamente se va a entrar por endoscopia y se van a, por así decirlo, a cauterizar estos pólipos y se sacan. Como ven aquí, así son los pólipos, literal. Van a ser como los epiplons, los del intestino, lo que rodea, tal cual, los apéndices del epiplon, ¿no? Que son como grasitas colgando. Igualito van a ser los pólipos, pero en este caso se van a encontrar en el estómago. Entonces se van a ver así, lo que hacen con lo que es la endoscopía, cauterizan y sacan este pólipo, ¿no? Y se van sacando. Pero acá lo que se deben de acordar es que los pólipos son tumoraciones benignas
Y van a haber ciertos tipos, como son los adenomatosos, que sí tienden a malignizar y van a ser considerados lesiones premalignas, ¿ok? No se olviden de eso. Eso es lo más importante en relación a los pólipos. Y ahora, chicos, vamos a hablar de lo que es el adenocarcinoma gástrico. Como les había dicho, este carcinoma gástrico va a ser el tumor maligno más frecuente de lo que es el tracto gastrointestinal, o es decir, de lo que es el estómago, ¿no? Como vemos acá. Tumor maligno más frecuente, ¿ok? No se olviden, no se olviden. Y la relación en cuanto a lo que es el sexo va a ser más frecuente en los varones, ¿ok? En los varones. Se va a relacionar con el estrato social bajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que se encuentran en este estrato comen a deshoras, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Que somos personal de salud que no tiene un horario fijo para comer. Entonces también somos una población expuesta para desarrollar esto. Luego también en personas afrodescendientes o afroamericanos también van a tener una alta probabilidad de que puedan desarrollar este cáncer, ¿ok? Luego también el tener obesidad, ya habíamos visto desde la primera clase que es tener esta condición, ese estado de inflamación constante en el cuerpo. Me va a conllevar a que yo pueda desarrollar varios diferentes tipos de cáncer, ¿ok? Luego también el estilo de vida no tan saludable, como es el caso del tabaquismo y el alcoholismo, que también me va a conllevar a desarrollar lo que es cualquier tipo de cáncer, pero en este caso se relaciona más con el cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque obviamente en el caso del alcohol nosotros lo ingerimos, ¿no? Y de alguna u otra forma va a acabar acá, el alcohol, en el estómago. Entonces, si lo ingerimos constantemente, va a cocinar lo que es un daño del epitelio y posteriormente, ustedes ya saben, una neoplasia. Entonces, esta asociación es muy, pero muy fuerte para desarrollar cualquier tipo de cáncer, no solo el gástrico. ¿Ok? Entonces, si fuman y toman, ojito ahí. ¿Ok? Y ahora, chicos, no se olviden que habíamos hablado de los pólipos, que son lesiones, que son tumoraciones benignas. Sin embargo, el adenomatoso tendía a malignizar, ¿no? Que va a ser considerado una lesión premaligna. Y el adenocarcinoma, que es el tumor maligno más frecuente. ¿Ok? No se olviden de eso. Y ahora, chicos, vamos a hablar en relación a lo que es la epidemiología de lo que es el cáncer gástrico, tanto en lo que es a nivel mundial, en el mundo, y a nivel del Perú, se va a encontrar respecto a su incidencia en el 5º lugar, ¿ok? Tanto a nivel mundial y a nivel del Perú se encuentra en relación a su incidencia en el 5º lugar. Y en respecto a la mortalidad, de igual forma, tanto a nivel mundial y a nivel del Perú, se va a encontrar en este caso en 4º lugar, ¿ok? No se olviden. Mortalidad, 4º lugar, e incidencia, 5º lugar, ¿ok? Importante. Ahora, ¿cuál va a ser la etiología de este cáncer gástrico, de este cáncer de estómago? Principalmente por esto de acá, ¿ok? Por infección del Helicobacter pylori. Ustedes saben que es una bacteria que se va a encontrar, no se encuentra normalmente en lo que es el estómago, pero se puede adquirir por consumir comida de carretilla o comida que no está lavada, ¿no? Salubremente. Entonces, este Helicobacter pylori, por así decirlo, va a ser el principal factor de riesgo para desarrollar lo que es el cáncer gástrico, sobre todo, obviamente, si es que no recibe tratamiento el paciente. Y el Helicobacter pylori, esta bacteria se va a encargar de producir este carcinógeno tipo 1, que es el responsable de que origine todo este cambio en el epitelio y que se desencadene en lo que haya un cáncer, ¿ok? Luego también los factores genéticos, sobre todo lo que es la mutación en este gen, en el CDR1. Luego también los factores dietéticos, como ya vimos, la obesidad va a ser uno. Otro también va a ser el consumo de sal. De sal. Otro también de alimentos ahumados. Sobre todo en las personas de la selva. Como yo les dije, a mí me gusta comer bastante eso. Entonces también es un factor de riesgo, un factor predisponente para desarrollar este cáncer, ¿no? El cáncer de estómago. Y luego también lesiones premalignas, que ya hablamos de una, que eran los pólipos adenomatosos, ¿ok? Y también condiciones premalignas que vamos a hablar en un ratito. Pero no se olviden de que estas de acá van a ser principalmente la etiología. Sobre todo lo que es la infección por Helicobacter pylori
Y de ahí otra que también tiene una fuerte importancia es la carga genética, ¿ok? Que viene a ser básicamente los factores genéticos. Como ustedes ya saben, el factor genético básicamente va a ser un factor de riesgo no modificable porque viene adherido al ADN del paciente, entonces no se puede sacar esa mutación. Por lo tanto, va a ser también importante para el desarrollo de este cáncer de estómago. El Helicobacter pylori y la carga genética. Y en un momento vamos a ver por qué, ¿ok? Entonces, chicos, como les había dicho, el principal, por así decirlo, factor de riesgo va a ser la infección por Helicobacter pylori. Entonces, tú estás feliz comiendo ahí, saliste, no sé, de una juerga y te comiste tu choripán de la tía Poison. Entonces, puede que ese choripán tenga su Helicobacter pylori, lo ingieres, obviamente llega a tu estómago. ¿Y qué es lo que va a producir este Helicobacter pylori de la tía Poison? Que haya una infección crónica, ¿ok? Que haya una infección crónica, en este caso de acá. Y esta bacteria, ¿qué es lo que va a producir? Ureasa. Por eso, para detectar si es que hay o no hay Helicobacter pylori en un paciente, se hace lo que es el test de ureasa, o más conocido como el test de aliento, ¿ok? Y eso me ayuda a detectar si es que hay o no presencia de Helicobacter pylori, ¿ya? Como datito extra. Por eso es que, ¿por qué? Porque obviamente la bacteria segrega lo que es la ureasa. Por eso es que se hace este test de aliento o test de aliento, en otras palabras, ¿ok? Y esta ureasa, ¿qué es lo que va a conllevar? A que haya una gastritis crónica en el paciente, ¿ok? Obviamente esto va evolucionando de a poco, ¿no? No es que de un día al otro, sino va pasando tiempo. Y obviamente si es que le sumamos que hay ciertos cofactores que les mencioné hace un ratito, como es el caso de el consumo de sal muy alto, luego también de los alimentos ahumados, por ejemplo el charqui, la cecina, que es muy rica, pero también es un alimento ahumado. Las parrillas también son alimentos un poco complicados en el tema de lo que es el cáncer gástrico, que pueden ser predisponentes, ¿no? Luego también la baja ingesta de vitamina C, que ustedes ya saben que la vitamina C va a ser una vitamina antioxidante, ¿ok? Si hay baja ingesta, también se van a relacionar varios cánceres con esto, con la deficiencia de vitamina C. Luego también que haya poco consumo de frutas y verduras, también de fibra, también obviamente esos son factores dietéticos o por así decirlo factores, bueno, por así decirlo cofactores que sumado a la infección del Helicobacter pylori pueden evolucionar a que este cáncer avance muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, lo que va a pasar acá es que teníamos una gastritis crónica y se le suma estos factores de riesgo que lo que va a originar es que haya producción de nitrosaminas, que es esto de acá. Y luego ese estado, y esto de acá va a condicionar a que haya un estado de hipoclorhidria, que básicamente va a ser disminución del jugo gástrico del ácido clorhídrico, ¿ok? Y ese estado de hipoclorhidria, ¿qué es lo que va a originar? A que haya una pangastritis, ¿ok? Básicamente es una pangastritis atrófica. Y a la larga, después de cierto tiempo, me va a originar lo que es una metaplasia intestinal, ¿ok? La cual puede ser completa o incompleta. Y igual con el tiempo, siguiendo si es que el paciente no es tratado, no es diagnosticado y el paciente sigue con esta infección y sigue comiendo lo que son alimentos altos en sal, carnes ahumadas, lo que va a originar es que esta metaplasia se convierta en una displasia, ya sea de grado leve, moderado o severa. Y ustedes ya saben que de leve a moderado esta displasia puede regresionar si es que obviamente el paciente cambia totalmente su estilo de vida, hace un cambio de 180 grados, y también si es que se le da tratamiento del Helicobacter pylori, en estos dos tipos de displasia puede haber una regresión de un epitelio normal. Sin embargo, ya en una displasia severa, aquí ya es complicado y lo que tiende a pasar es que se origine lo que es una neoplasia también conocida como cáncer, ¿no? Y en este caso, el Helicobacter pylori puede originar lo que es un adenocarcinoma de tipo intestinal, ¿ok? Esto de acá. Adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Y sobre todo, ¿en qué localización se va a ubicar este de acá? En el tercio distal del estómago, ¿ok? Tercio distal del estómago. Entonces, si les preguntan cuál es la localización más frecuente de lo que es el adenocarcinoma gástrico originado por Helicobacter pylori, marcan tercio distal del estómago, ¿ok? Porque van a haber ciertos cánceres, o bueno, que no se relacionan con lo que es el Helicobacter pylori, que se van a ubicar en lo que es el tercio medio y superior, ¿ok? Estos cánceres que se localizan en el tercio medio y superior no tienen, en la mayoría de casos, no tienen nada que ver con lo que es el Helicobacter pylori, ¿ok? El Helicobacter pylori
frecuentemente se va a localizar el cáncer que origina en el tercio distal, ¿ok? No se olviden de eso. Entonces, todo esto es lo que va a pasar en el caso de la infección del Helicobacter pylori hasta que genera lo que es la neoplasia, ¿ok? Entonces, ¿todo claro ahí, chicos? Sí, perfecto. Veo un like. Entonces, todo bien, todo bien. Todo nice. Entonces, seguimos. Seguimos. No se olviden, tercio distal del estómago tiene que ver con el Helicobacter pylori, ¿ok? No se olviden. El adenocarcinoma originado por el Helicobacter pylori se va a localizar más frecuentemente aquí, tercio distal del estómago, ¿ok? Por si les preguntan. Porque yo sí preguntaría eso, la verdad. Si fuera profe. Entonces, ya. Ahora vamos a hablar de las lesiones y de las condiciones premalignas que les había dicho que también eran causa de lo que es el cáncer gástrico, ¿ok? Del adenocarcinoma frecuentemente. Entonces aquí tenemos las lesiones premalignas. Azulito porque el rojo no se ve. Lesiones premalignas, ¿ok? Perdón. Entonces aquí una lesión premaligna, el que el paciente haya tenido lo que es una gastrectomía subtotal. Y ya les había explicado al inicio. La gastrectomía subtotal básicamente va a consistir en sacar una parte de lo que es el estómago. Así, básicamente, gastrectomía subtotal. Entonces, para esto necesitamos volver a la imagen del estómago, que estaba acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. ¿Se acuerdan que les había dicho que las secciones del estómago, bueno, las partes del estómago eran importantes para saber qué tipo de gastrectomía se iba a realizar? Y por lo tanto, acá volvemos. Por eso, entonces, si es que el tumor, o sea, por ejemplo, en esos pacientes que se realiza la gastrectomía subtotal, normalmente es porque han tenido un tumor o una úlcera péptida perforada. Entonces, si es que estos se localizaban en estas dos zonas de acá, que son proximales, obviamente, si es que hay una obstrucción de acá o una lesión como la úlcera, lo que tiene que, o sea, obviamente no se puede salvar esta parte de acá y va a ser más complicado unir el esófago con esta zona. Y por lo tanto, aquí en estas zonas de acá, si es que hay una lesión en estas dos zonas de acá, ya sea un tumor o una úlcera, lo que va a pasar es que se hace una gastrectomía total, es decir, se saca todo esto, y de ahí se une con el duodeno, con esta parte de acá. Entonces el estómago quedaría así, chiquitito, chiquitito. ¿Ok? Y en cambio, retrocede. Ya. Y en cambio, si es que la úlcera o el tumor se localizaba en la parte distal, ya sea en el píloro, en el antro o en la zona de acá del cuerpo, el cuerpo distal, lo que va a pasar es que obviamente no compromete toda esta zona. Entonces, lo que se puede hacer es quitar. Ay, perdón, discúlpenme, me estaba confundiendo. Se hace lo que les dije al inicio. Entonces, recapitulamos, me estaba confundiendo. Ya, chicos, entonces, aquí está. Perdón, error, no sé qué estaba pensando. Ya, entonces, en estas dos zonas de acá, como va a ser más difícil, obviamente, unir lo que es el estómago o el esófago con lo que es el duodeno, lo que se hace es sacar todo. Entonces se hace una gastrectomía total. En cambio, si es una zona distal, lo que va a pasar es que obviamente va a ser más fácil, no va a ocupar tanta parte de acá. Entonces se hace una gastrectomía subtotal, ¿ok? Se puede sacar la mitad de esta parte del cuerpo y así seguir, ¿no? Con el transcurso de lo que es normalmente. Entonces, ¿sí se me entendió esa parte? Básicamente para las zonas proximales, la gastrectomía total, y para las zonas distales, lo que es la gastrectomía subtotal, ¿ok? Ahora sí. Perfecto, ¿o no? ¿Se me entendió? Sí, ya, entonces, perfecto. Y entonces volvamos. Básicamente eso se hace cuando hay un tumor o una úlcera también. Entonces, que un paciente haya tenido esta gastrectomía, ay, no pasó. Esa gastrectomía subtotal, es decir, que se haya localizado ya sea en la parte distal del estómago, también va a ser una lesión premaligna. Y luego tenemos el BILROT2, que básicamente eso va a consistir en unir lo que es el estómago más lo que es la parte del yeyuno del intestino delgado. De igual forma, por una úlcera o por una tumoración. Esta es una cirugía que se llama así, BILROT2. Y para agregar, porque justo estoy fresquita en esto, el BILROT1 básicamente va a consistir en unir el estómago más lo que es el duodeno. ¿Ok? Entonces, esto básicamente son cirugías que se hacen por úlcera péptida, por tumoraciones anteriores, entre otras cosas que puedan obstruir, ¿no? Que estén también dañando lo que es el epitelio.
Entonces, en este caso también van a ser consideradas lesiones premalignas, que un paciente haya tenido esa gastrectomía subtotal y el BIRROT2 hace 20 o 25 años. ¿Ok? Porque va a estar ligada a lo que es el desarrollo de una displasia y obviamente ustedes saben que eso puede conllevar a lo que es un cáncer de estómago de tipo intestinal sobre todo. ¿Ok? Luego también lo que es la enfermedad de Menetrier, que básicamente va a ser un engrosamiento patológico de las células epiteliales. Es una lesión premaligna, en otras palabras. Luego la anemia perniciosa, ya que los pacientes que tienen esta condición o esta anemia van a tener entre un 4 a 6 veces más posibilidades de desarrollar este cáncer gástrico. ¿Ok? Luego lo que es la gastritis crónica atrófica, que ya vimos que se relacionaba con lo que es el Helicobacter pylori, que básicamente va a producir una pangastritis y luego desencadenada en lo que es la formación de un adenocarcinoma gástrico. Y esto va a pasar sobre todo en un 61% de los pacientes, ¿ok? Luego también la poliposis gástrica adenomatosa, o más conocida como poliposis adenomatosa, ¿ok? En otras palabras, que ya habíamos visto que era una lesión premaligna y que los pólipos son considerados tumoraciones benignas, ¿ok? Pero solo en el caso de los poliposis adenomatosa se consideraba como lesión premaligna. Y luego, por último, lo que son las displasias, ¿no? Que se relacionaban ampliamente con lo que es el Helicobacter pylori de igual forma. Entonces, estas eran lesiones premalignas, ¿ok, chicos? No se olviden de eso. Y ahora... Ay, no pasa. Ya, ahora sí. Vamos a hablar de las condiciones premalignas, ¿ok? Y aquí tenemos lo que es el síndrome de Lynch, que básicamente va a ser una mutación genética autosómica dominante en pacientes que tengan esta condición de acá conocida como síndrome de Lynch. Va a encontrarse ampliamente relacionado con la formación de este carcinoma colorectal no polipósico. Esto de acá es para que lo tengan en consideración porque les pueden preguntar, ¿no? ¿Qué condiciones premalignas hay? Y les pueden poner un montón de estas opciones y luego una que no es, ¿no? Entonces, solo para que las enumeren, ¿no? Síndrome de Lynch, que se relaciona con lo que es el carcinoma colorectal no polipósico, luego con el síndrome de Li-Fraumeni, que básicamente este también va a ser una mutación autosómica dominante en este gen de acá. Y este gen de acá es muy importante para lo que es el tema de los tumores y el cáncer. ¿Por qué? Porque este gen va a ser el gen supresor de tumores más conocido como TP53. Entonces, si este gen está mutado, ¿qué es lo que va a originar? De que las células se sigan dividiendo constantemente y sigan creciendo y genere lo que es el tumor. Entonces, este gen, su mutación va a ser muy importante para el desarrollo de lo que es el cáncer gástrico, ¿ok? Y este gen se va a encontrar mutado en este síndrome, en el síndrome de Li-Fraumeni, en la mayoría de los casos, ¿ok? Luego también el síndrome de Peutz-Jeghers, que básicamente, al igual que los otros tres, va a ser una enfermedad autosómica dominante. Y aquí se va a estar relacionado con lo que son los pólipos amartomatosos de lo que es el tracto gastrointestinal. Y no se olviden que los amartomatosos no tendían a malignizar, pero ustedes saben que en algunos casos medicina no es absoluto todo, entonces sí puede pasar, ¿ok? Los pólipos amartomatosos se encuentran relacionados con lo que es el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿ok? Y luego aquí también tenemos a la poliposis adenomatosa familiar, que es lo mismo que los pólipos adenomatosos, solo que acá se le une el componente familiar, ¿ok? Es decir, que es un componente genético, hereditario, ¿ok? Y eso básicamente. Y también el tener lo que es un familiar de primer grado, es decir, papá o mamá, con lo que es el adenocarcinoma gástrico, también me va a predisponer a que yo pueda desarrollar el carcinoma gástrico, ¿ok? Porque obviamente nosotros somos copia de lo que es nuestros papás, entonces toda enfermedad que tengan nuestros papás que sea altamente hereditaria, como es el cáncer, nosotros también lo podemos desarrollar. Y por lo tanto tenemos que tener un estilo de vida saludable para poder evitarlo, ¿ok? Entonces ya sabemos eso, las lesiones y las condiciones premalignas. Creo que una vez han preguntado, de acuerdo a las lesiones premalignas, cuál es o cuál no es, y así sucesivamente, ¿no? Ustedes ya saben ese tipo de preguntas que hacen. Entonces, no se olviden, aquí están, igual que las otras. Y luego tenemos los que se consideran como cuadros paraneoplásicos, ¿ok? Que si tenemos estos cuadros, podríamos sospechar de que hay una neoplasia oculta, ¿no? Una neoplasia gástrica oculta. Entonces, aquí podríamos tener a lo que es la anemia hemolítica microangiopática, luego también a lo que es la nefropatía membranosa, y si tenemos estos cuadros de acá, obviamente nos hace sospechar de que hay una neoplasia oculta, y por lo tanto, obviamente, se deben de realizar los exámenes requeridos para saber si es que tenemos o no lo que es un cáncer gástrico, ¿no?
Luego también la queratosis seborreica, que se caracteriza por presentar este signo del Ehlers-Danlos, que se caracteriza por esto, que básicamente va a ser la aparición de múltiples placas queratósicas, como es esto de acá. Las plaquitas que son de tipo seborreicas, o sea, de grasita, y también puede ser secundario a lo que es una neoplasia gástrica, ¿no? De igual forma. Y luego el síndrome de coagulación, la coagulación intravascular diseminada, que es más conocida como SIT, que también puede producir lo que es la trombosis arterial y venosa, que está relacionado con lo que es el síndrome de Trousseau. ¿Ok? Y básicamente estos cuadros paraneoplásicos nos van a ayudar a que si tenemos la presencia de estos, nos podrían orientar a que estamos ante una neoplasia oculta, ¿ok? Una neoplasia gástrica oculta. Básicamente eso. Pero de ahí vamos a ver unos signos que sí son los que, por así decirlo, son patognomónicos de la enfermedad de cáncer gástrico, que sí puede que les vengan en el examen, y son los más importantes, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de la clasificación del cáncer gástrico. Vamos a tener diferentes clasificaciones, empezando con lo que es la de la OMS, ¿ok? Y esta va a ser una clasificación histológica, ¿ok? No se olviden de esto. Entonces se va a dividir en esto de acá, tubular, en anillo de sello, mucinoso y papilar, ¿ok? Siendo el tubular el más común, el más frecuente. Luego el anillo en sello, este es importantísimo que se acuerden de este de acá, porque vino en un examen, pero no en esta clasificación, sino en otra que la vamos a ver un ratito, que es la de Lauren. Y el anillo en sello de por sí va a ser el más maligno y obviamente si es el más maligno va a tener peor pronóstico. ¿Ok? Entonces no se olviden de eso. El anillo en sello es el más maligno y va a tener el peor pronóstico. Luego el mucinoso y el papilar. ¿Ok? De acá lo que se tiene que acordar es que el tubular es el más común y el anillo en sello tiene peor pronóstico y es el más maligno. ¿Ok? Luego tenemos a la clasificación de Broders, tal cual así como Brother. Y también va a ser una clasificación citológica, ¿ok? Y en esta de acá se va a dividir en 4 tipos, ¿ok? Y esta de acá básicamente como es citológica va a depender de las células que puedan estar relacionadas a lo que es el tumor. ¿Y a qué me refiero con esto? Mientras estas células, al momento de la clasificación de las células tumorales que podamos encontrar, se parezcan más a lo que son las células normales o a las células sanas que se pueden encontrar en el estómago, van a tener mejor pronóstico, es decir, van a ser menos agresivas. Entonces, esto básicamente se relaciona con eso, ¿ok? Si es que las células tumorales se parecen más a lo que son las células normales que se podían encontrar antes de lo que es el cáncer en el estómago, es decir, del epitelio normal del estómago, va a tener mejor pronóstico. Sin embargo, si es que estas células ya cambian y ya no son ya no son parecidas a las que era del epitelio normal del estómago, obviamente el pronóstico va a ser peor y el manejo también va a ser más difícil, ¿no? Entonces, para esto nos va a servir esta clasificación. Y vamos a tener 4 tipos. El tipo 1 es el bien diferenciado, es decir, que las células, lo que les dije, ¿no? Que las células que se encuentran en el tumor se van a parecer bastante a las células normales del epitelio del estómago. Entonces, obviamente va a ser más fácil de manejarlas y vamos a ver ante qué células estamos y obviamente el tratamiento va a ser mucho más sencillo. Luego en el tipo 2 ya va a haber un moderado cambio, una moderada diferenciación, es decir, ya no solo se van a encontrar las células que se parecen a las del epitelio normal, sino pueden haber otro tipo de células que van a ser un poquito más difícil también el manejo, ¿no? Luego el tipo 3 ya es pobremente diferenciado, es decir, ya casi ninguna célula semejante a lo que son las células normales del estómago, y el tipo 4 ya es indiferenciado, es decir, que ya ninguna célula se parece a lo que era el epitelio normal del estómago, ¿no? A las células tumorales. Entonces, obviamente, estos 2 tipos van a ser de buen pronóstico, buen manejo, y a partir del tipo 3 y tipo 4 ya estaríamos hablando de un pronóstico malo, ¿no? Un peor pronóstico. Entonces, no se olviden de eso. Bien diferenciado, obviamente va a ser mejor porque se le va a poder dar el tratamiento adecuado porque se sabe ante qué tejido, ante qué células estamos. Y el indiferenciado, obviamente, no se sabe ante qué células estamos. Podríamos estar hasta diferentes tipos de células, entonces el manejo va a ser más complicado. ¿Ok? Y aquí, chicos, tenemos esta clasificación, la de Yarvi y Laurent, pero siempre la conocen como Laurent. Entonces, siempre se olvida de Yarvi, la gente. Entonces, esto es importante, chicos, porque de acá sí preguntan, y es la más usada, ¿ok? No se olviden, ojito acá. Ojo. Y esta clasificación se va a dividir en estas 2, la intestinal o epidémico y
difuso o endémico, ¿ok? Pero siempre los preguntan como intestinal y difuso. Pero igual por si acaso apréndanse los sinónimos porque a veces la universidad pone para que se confundan ustedes, ¿no? Ustedes ya saben. Entonces, chicos, básicamente el intestinal, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El intestinal se va a encontrar relacionado ampliamente con el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori va a producir este tipo de cáncer gástrico, el tipo intestinal, ¿ok? Por lo tanto, obviamente se va a asociar con lo que es la gastritis atrófica que les dije, la metaplasia y luego la displasia, ¿no? Que les había mencionado, y posteriormente lo que es el cáncer, ¿no? Ya habíamos hablado. Aquí generalmente genera lo que son lesiones precancerosas, como es el caso de la displasia, ¿no? Que puede ser leve, moderada o severa, que ya habíamos hablado en lo del tipo, en lo que es la infección por el Helicobacter pylori, que hasta lo que es la displasia leve y moderada se podía regresionar lo que es el epitelio, y una vez ya severa, ya progresa nomás a lo que es el cáncer, ¿no? Entonces no se olviden de eso. El intestinal tiene que ver ampliamente con lo que es el Helicobacter pylori y con todo lo que conlleva, ¿no? Ustedes ya saben. Aquí otra cosa importante es que deben recordar que el intestinal tiene forma glandular, ¿ok? Y puede ser papilar, mucinoso y tubular. Esto básicamente en lo que es su tipo histológico, ¿ok? Al momento de lo que es la histología. Y obviamente, como tiene que ver con el Helicobacter pylori, es decir, si el Helicobacter pylori es tratado y se elimina del paciente, bueno, no se elimina, ¿no? Es tratado simplemente. Obviamente, si es que es tratado, ya no va a haber ese estímulo de lo que es el daño al epitelio y obviamente va a tener mejor pronóstico, porque va a depender del Helicobacter pylori, ¿no? Y como ya les mencioné al inicio, lo que se relaciona a lo que son los tumores originados por el Helicobacter pylori se van a encontrar más frecuentemente en lo que es el antro, y aquí también añaden lo que es la curvatura menor, ¿ok? Y si es que hay diseminación en este caso del intestinal, frecuentemente va a ser por vía hematógena, es decir, por la sangre, ¿ok? Entonces, en otras palabras, para que se acuerden, el intestinal tiene que ver con todo lo que es el Helicobacter pylori, ¿ok? El HP. Y de intestinal y el pylori tiene un montón de I's, para que lo relacionen así, ¿ya? Porque a mí me sirve bastante relacionarlo así. Entonces, I de intestinal empieza con la I y pylori tiene un montón de I's. Entonces, ya saben ahí. Entonces, sí, tiene que ver con el pylori, tiene que ver con lo que es la gastritis atrófica, la metaplasia, la displasia y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, por lo tanto, si es que es tratado el Helicobacter pylori, deja de ver lo que es el daño al epitelio y por lo tanto es de mejor pronóstico. Entonces, sí se puede manejar de esa forma, ¿no? Sin embargo, el difuso va a ser todo lo contrario. El difuso va a tener lo que es un componente genético, es decir, del ADN. Básicamente va a estar añadido a lo que es el ADN, se va a originar por mutaciones en el ADN. ¿Ok? El difuso va a ser hereditario. ¿Ok? Aquí va a haber lo que les mencioné al inicio, la mutación en el gen CDR1. Se va a encontrar también relacionado con lo que es el grupo sanguíneo tipo A, es decir, las personas que tienen tipo A, su grupo de sangre son tipo A en lo que es la sangre, van a tener mayor riesgo de desarrollar lo que es el difuso. ¿Ok? Y en este caso, obviamente, como es genético, es un tema genético, es un tema del ADN del paciente, no es necesario que hayan lesiones precancerosas, simplemente el cáncer va a aparecer así, de la nada. Porque obviamente el componente genético pesa muchísimo más que la parte de que haya una infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Ustedes ya saben eso. Y normalmente cuando es un tema genético, los cánceres son muchísimo más agresivos y bueno, aparecen de la nada, ¿no? Y también se relacionan sobre todo con pacientes jóvenes, porque obviamente en estos casos, sobre todo si es que llega un paciente joven a su consultorio que tiene un cáncer gástrico, usted ya de frente pensaría en un cáncer difuso, a lo menos que consuma, ¿no? Que tenga un estilo de vida que no sea tan saludable en el momento de consumir comidas en la calle, ¿no? Pero siempre en un paciente joven, en la mayoría de los casos, se piensa en un cáncer de tipo difuso, que ya tenga que ver con lo que es un componente genético, ¿no? Propio del paciente. Y en este caso de acá no tiene una forma glandular, a diferencia del intestinal que sí tenía formas glandulares. Y aquí el tipo histológico más común es el anillo en sello. ¿Se acuerdan que les había mencionado este tipo en lo que es la clasificación de la OMS? Entonces, no se olviden, chicos, el anillo en sello va a tener peor pronóstico y por lo tanto se va a relacionar con lo que es el difuso, ¿no? Como ya les dije, el difuso tiene que ver con el componente genético y obviamente va a ser sumamente agresivo, sumamente difícil de tratar y
avanza muy rápido también. Entonces, el anillo en sello tiene que ver con con el difuso. No se olviden de eso porque eso también fue una pregunta de examen, ¿ok? No se olviden. Anillo en sello tiene que ver con la parte difusa, con la parte genética, ¿ok? Y obviamente, como ya les dije, la parte genética siempre va a ser de peor pronóstico, porque obviamente no se puede sacar esa mutación del gen del ADN del paciente. Entonces, es muy complicado tratar la parte genética en los casos de cáncer, ¿no? Porque se origina lo que es el cáncer. Y si es que hay diseminación, en este caso del difuso, va a ser sobre todo linfática y también puede ser peritoneal, es decir, me puede conllevar a que aparezca lo que es una carcinomatosis, ¿ok? Que básicamente va a ser que el cáncer se extienda a todo lo que son los órganos adyacentes, ¿no? De la parte del abdomen. Entonces, todo claro con esa clasificación, chicos, porque es importante esa clasificación. De aquí sacan varias preguntas. Intestinal con el Helicobacter pylori y difuso con lo que es la parte genética del paciente. ¿Está claro? Sí, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Ya. Gracias, chicos. Entonces, ahora vamos a hablar de otra clasificación, que es la Early Cancer. Para que se acuerden de mí, Early Cancer, ¿ok? No se olviden de esto. Early Cancer, y de acá también preguntan. Bueno, más preguntaron en gastro, que es medicina 3, pero igual puede que también se les ocurra un copreguntar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Ok? El tipo 1 básicamente va a ser una lesión polipoide. Pólipo, como ya vimos anteriormente, va a ser así, una lesión redondeada, circular, pólipo. El tipo 1, entonces va a salir así, se va a ver así, literal. El tipo 2 puede ser aplanado o superficial, ¿ok? Cualquiera de los dos. Y el tipo 2 se va a dividir en A, B y C. El tipo A va a ser ligeramente elevado, como vemos acá. El tipo B va a ser una lesión plana. Y el tipo C es una lesión deprimida, ¿ok? En el caso del tipo C, el cáncer solo va a estar confinado a lo que era la mucosa. Y la mucosa, no se olviden que era la capa más interna, es decir, la que está en contacto con los alimentos y con todo lo que entra a tu estómago, ¿no? Más interna. Y luego el tipo 3, que va a ser ulcerado, ¿ok? Aquí ya se va a ver una úlcera. La úlcera, el tipo ulcerado empieza con U, entonces la úlcera, ¿cómo va a ser? Como una U, para que lo relacionen de igual forma. Entonces no se olviden de eso, ¿ok? Y aquí el tipo 3, que es ulcerado, ya va a llegar hasta lo que es la submucosa, ¿ok? Hasta la submucosa. No se olviden de esto, ¿ok? Entonces, el tipo 2C, confinado a la mucosa hasta ese momento. Y una vez que ya avanza al tipo 3, ya llega hasta lo que es la submucosa. No se olviden de esto porque esto también pueden preguntar, ¿ok? Esa es la clasificación de early cancer, es decir, del cáncer temprano. Y tenemos otra clasificación para lo que es el cáncer avanzado, ¿ok? Que se llama la clasificación de Brougham. Aquí en lo que es el cáncer gástrico hay un montón de clasificaciones. ¿Ok? Entonces ya vimos la de cáncer temprano, que es early cancer, y ahora vamos a hablar de la cáncer avanzado. ¿Ok? Y aquí tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Ok? El tipo 1 básicamente va a ser una masa que protruye. El tipo 2 va a ser ulcerativo, la U de úlcera. El tipo 3 va a ser infiltrante y ulcerativo. Acá, como vemos, está infiltrando otras capas. Y el tipo 4 va a ser difuso e infiltrante. ¿Ok? Y este tipo 4, su otro nombre también va a ser conocido como rinitis plástica. Básicamente eso. ¿Ok? Rinitis plástica, el tipo 4, que puede ser difuso e infiltrante. No se olviden. Y ahora, chicos, el estadiaje. ¿Se acuerdan del TNM? ¿Ok? Aquí básicamente igual esto es para que lo repasen. Sin embargo, lo que se deben de acordar y lo que puede que pregunten es que hasta el T1B se habla de lo que es un early cancer, ¿ok? Ay, perdón. ¿Qué fue? Ya. Hasta el T1B se habla de lo que es un early cancer, es decir, un cáncer temprano. No se olviden de eso. Early cancer. Hasta aquí. Early cancer. ¿Ok? Y una vez pasado el T2, a partir de acá para acá abajo, ya se habla de un cáncer avanzado gástrico. ¿Ok? No se olviden de esto. Eso puede ser pregunta de examen. Hasta el T1B se habla de un early cancer y hasta lo que es, y a partir del T2 para abajo, de un cáncer avanzado. ¿Ok? No se olviden de eso. Lo he puesto aquí igual para que lo tengan en consideración.
Y bueno, lo que también se deben de acordar es que a mayor T, es decir, mientras más profundo entre las capas penetre lo que es el tumor, obviamente hay mayor probabilidad de que este cáncer se disemine, primeramente por lo que son los ganglios, ¿ok? Entonces, a mayor T, mayor probabilidad de metástasis ganglionar, por lo mismo que va a ir infiltrando, 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 hasta que llegue a lo que son los ganglios, ¿no? Y aquí esto de acá que está en rojo, chicos, importante, para que sepan lo que es el tema de lo que es el factor pronóstico. El factor pronóstico en lo que es el adenocarcinoma gástrico, en lo que es la metástasis ganglionar, va a ser el número de ganglios tomados, es decir, el número de ganglios que han sido infiltrados por el cáncer, ¿ok? Y en sí no es el tamaño ni la localización, sino el número de ganglios, ¿ok? No se olviden de eso. Y ustedes ya saben que la M se relaciona que si hay o no metástasis, ¿no? Si es M0 no hay y si es M1 sí hay metástasis. Pero acá lo que se deben de llevar es esto, chicos. Que hasta T1B, early cáncer, y a partir de T2 para abajo, ya estaríamos hablando de un cáncer avanzado. ¿Ok? No se olviden de eso. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser la clínica de lo que es el cáncer gástrico? Eso es lo que les dije que sí era importante porque pregunto. ¿Ok? Entonces, chicos, lo principal, pérdida de peso. Un paciente caquéctico. Obviamente, si es que hay un tumor en lo que es el estómago. Ay, mi estómago todo feo. Ya. Obviamente, si es que hay un tumor, va a ocupar un espacio del estómago. Y funciona igual que lo que es el balón gástrico, no sé si habrán escuchado. Entonces, de igual forma, el balón gástrico entra, se infla y ocupa un espacio grandazo del tumor. Entonces, el paciente va a empezar a comer menos, va a empezar a reducir su peso, va a empezar a bajar de peso por lo mismo que empieza a comer menos. Y hasta puede llegar a obstruir ciertas zonas, ¿no? Si es que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y el paciente no va a tener hambre, no, y un montón de cosas, no es lo que conlleva. Entonces, básicamente lo mismo. El tumor va a funcionar como un balón gástrico. Empieza a llenar parte del estómago que no debería llenar y el paciente deja de comer, empieza a tener menos hambre y por lo consecuente empieza a perder peso. Igualito. Luego también la palidez, porque hay ciertos tumores que tienden a sangrar. Entonces el paciente va a cursar con anemia, ¿no? Obviamente. Luego la ictericia, porque si el tumor empieza a crecer, póngase que se encuentra por acá. Empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y puede también afectar lo que es la parte hepática y la parte de la vía biliar. Y por lo tanto, me puede originar esto, ¿no? Ictericia. De igual forma. Y aquí, chicos, esto es lo que les dije que era importantísimo. Esto de acá. Esto y esto. ¿Ok? Van a haber ciertas, por así decirlo, condiciones que me pueden orientar a que son signos patognomónicos de que estamos ante un cáncer gástrico. Y estos de acá son estos de acá. El ganglio de Irich, es decir, que haya una adenopatía axilar izquierda, es decir, se va a palpar. Luego también el ganglio de Virchow, es decir, que haya una adenopatía supraclavicular izquierda. ¿Ok? Se va a palpar, tal cual al examen físico se palpan estas adenopatías, y ustedes lo van a poder ver. Y también lo que es el nódulo de la hermana María José, así se llama. Siendo de estos tres, el más patognomónico, entre comillas, porque ahora ya no existe ningún signo patognomónico, es este de acá, el nódulo de lo que es la hermana María José. Se va a ver un nódulo a nivel periumbilical o no umbilical y se va a palpar así, se va a palpar como un nódulo. Y estos de acá nos van a orientar a que estamos ante un cáncer, ¿ok? Ante un cáncer ya presente, no bien establecido. Y a lo que es el examen clínico, nosotros vamos a poder ver que hay una tumoración a nivel del epigastrio. Como ya les había dicho, normalmente cuando se trata de un dolor en el estómago, va a originar lo que es un dolor aquí, ¿no? En el epigastrio el paciente va a decir, empieza a doler. Y en el caso de los tumores, se va a palpar, ¿no? Una masa ahí, lo palpan con lo que es... y también al momento de lo que es la percusión va a ser mate, ¿no? No va a ser timpánico como en el resto del abdomen. Entonces, chicos, no se olviden de eso. Ganglio de Irich, ganglio de Virchow y el nódulo de la hermana María José. Si ya tenemos cualquiera de estos, ya de frente a cáncer gástrico. No piensen en otra patología, ¿ok? No se olviden de eso. Y ahora, chicos, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Básicamente, vamos a tener acá lo que es la radiografía de esófago, estómago, duodeno, pero esto de acá no nos va a servir tanto. Solo va a ser útil en lo que son los estadios avanzados. En estadios iniciales, no tanto. Luego,
la endoscopía alta, esta sí va a ser el gol estándar, ¿ok? No se olviden de esto, va a ser el gol estándar para lo que es el cáncer gástrico, ¿ok? Va a ser útil también para diferenciar a qué altura se encuentra el tumor y por lo tanto para saber qué manejo se le va a dar, ¿no? Si es una gastrectomía total o subtotal, como ya les expliqué. Luego también tenemos la TEM, la tomografía en otras palabras, que nos va a ayudar para lo que es el estadiaje y el seguimiento, ¿ok? Y por último lo que es la laparoscopía, que básicamente va a ser útil para definir la enfermedad avanzada y para ver si es que el tumor es resecable o no resecable y también para el tema de lo que son las biopsias, ¿ok? No se olviden de eso. Pero acá lo que tienen que sacar, lo que tienen que llevarse es que el gol estándar para lo que es el diagnóstico de cáncer gástrico va a ser la endoscopía alta, ¿ok? No se olviden de eso. Y ahora chicos, el tratamiento. Tratamiento de elección siempre va a ser quirúrgico, ¿ok? Siempre va a ser quirúrgico el tratamiento de elección. Siempre va a ser quirúrgico, ¿ok? Y este va a ser la cirugía, el único tratamiento curativo, ¿ok? Puede haber una recepción ya sea curativa absoluta o una resección curativa relativa, ¿ok? La curativa absoluta se va a dar sobre todo en lo que son los early cancer, que no se olviden que era hasta el T1B, hasta el T1B, hasta T1B. Y ya, pues la resección curativa relativa ya sea en lo que son los estadios avanzados, ¿no? Que era a partir de T2. Entonces, no se olviden de eso, chicos, no se olviden de eso, ¿ok? Siendo el gol estándar de la cirugía lo que es la astrectomía parcial o total, dependiendo de dónde se localiza el tumor, más lo que es una linfadenectomía de 2, ¿ok? No se olviden de eso, no se olviden de eso. Y aquí, chicos, en esta tablita, como ya sabemos, el único tratamiento curativo absoluto para lo que es el cáncer gástrico va a ser la cirugía, ¿ok? Pero para estadios in situ 1A y 1B se puede hacer esto de acá, ¿ok? Lo que es una astrectomía con resección total del tumor y con lo que son bordes negativos para la enfermedad, siendo si se trata de lo que es un adenocarcinoma intestinal, que se relaciona con lo que era el Helicobacter pylori, márgenes libres de hasta 3 centímetros, y si es que se relaciona con el difuso, que tenía que ver con el componente genético, es decir, con el ADN, que era de peor pronóstico y de mal manejo, hasta, o bueno, mayor de 5 centímetros, ¿ok? Lo que son los márgenes libres, porque obviamente si es que tiene que ver con el tema del genético va a ser más difícil tratarlo, ¿no? Va a ser más difícil si es que hay alguna mutación en esas células, entonces se tiene que dar mayor márgenes libres, es decir, agarrar más tejido sano que se vaya con lo que es el tumor al momento de hacer lo que es la cirugía, ¿ok? Y aquí en este caso, en lo que es la resección curativa absoluta, no tiene que haber metástasis a distancia, y lo que es la linfadenectomía tiene que ser un de 2. Y mínimo se tienen que sacar lo que son 15 ganglios, ¿ok? Y tiene que haber, y para decir que se ha tenido lo que es una buena cirugía, un R0, es que al momento de que yo saque todo y yo vea al paciente después de haber sacado todo lo que era el tumor, no haya enfermedad macroscópica, es decir, no haya neoplasia. Al momento de que yo pueda ver, no hay ninguna coloración negruzca, no hay nada que me relacione a lo que es neoplasia, al momento de que yo saque todo, ¿no? Después de hacer la cirugía y vea lo que es la cavidad del paciente. Básicamente eso, que no quede enfermedad residual a lo que es la macroscopía, es decir, yo poder verlo de manera desde lejos, ¿no? No se relaciona con lo que es la microscopía, sino con la macroscopía, ¿ok? Y bueno, aquí hablamos de lo que es la resección curativa relativa, que básicamente es una astrectomía con resección total del tumor. Y aquí, de igual forma que en la absoluta, se tiene que sacar lo que son los bordes o márgenes libres, de igual forma, ¿no? 3 centímetros para el intestinal y mayor de 5 centímetros para el difuso, ¿ok? Y aquí sin metástasis a distancia, con una linfadenectomía que puede ser 0 o de 1, y puede aquí en este caso quedar enfermedad macroscópica, que posteriormente se puede resolver esto con lo que es un manejo por quimioterapia, ¿no? Quimioterapia adyuvante. Y aquí, chicos, ¿cómo sabemos si es que un tumor es operable o no operable, o más conocido como inoperable? Básicamente es operable cuando estamos entre estadios tempranos, ¿ok? Estadios que se pueden resecar, que se pueden sacar totalmente. Y un tumor inoperable cuando hay metástasis a distancia, cuando hay metástasis a hígado, vaso, entre otros, ¿no? Y cuando obviamente estamos ante un estadio 4,
que se relaciona sobre todo con lo que es la carcinomatosis, es decir, que el cáncer se extendió a todo lo que es la parte del abdomen. ¿Ok? Y básicamente cuando sé que es un tumor es resecable, que sea en el 60% de los casos en los que tiene intención curativa absoluta, es que se puede sacar, ¿ok? Se puede extirpar, así sea, que se puede extirpar, o sea, que se puede sacar y no compromete lo que es las estructuras vitales para el paciente, independientemente si estamos ante lo que es un cáncer avanzado, es decir, si es T2, T3, T4A, ¿ok? En este caso, el tumor se puede sacar sin comprometer lo que es la vida del paciente, sin comprometer estructuras importantes para que el paciente viva, así sea un estadio avanzado del tumor, ¿ok? Y en el caso de un tumor irresecable, es cuando ya está comprometiendo estructuras importantes para la vida del paciente, como es el caso de la aorta. ¿Ok? Entonces, obviamente, si un tumor está bordeando lo que es la aorta, va a ser complicado. Por más que sea chiquitito, obviamente no se puede sacar, porque si sacamos el tumor, se saca la aorta, ¿no? Entonces, el paciente no puede vivir sin la aorta. Entonces, por esa parte es que se conoce como irresecable, ¿no? Porque así sea pequeño, está comprometiendo estructuras vitales para el paciente y no se puede sacar, ¿no? Entonces, básicamente eso. No se olviden que el tratamiento de elección va a ser quirúrgico siempre, ¿ok? Y ahora, chicos, dependiendo de la localización del tumor, vamos a tener las diferentes gastrectomías que ya les había mencionado. En el tercio distal, como ya les dije, en la parte de abajo del estómago, es decir, en el antro, en lo que es el píloro y en la parte distal del cuerpo, se realiza lo que es la gastrectomía subtotal distal, es decir, solo una parte del estómago es sacada, ¿ok? Y también se realiza lo que es una linfanectomía de 2 y todo lo de acá, ¿ok? Y en el caso de lo que es el tratamiento medio superior, como obviamente estaba arriba en la parte proximal de lo que es el estómago, es decir, el cardias, el fondo, va a ser un poquito más complicado poder preservar lo que es el estómago. Entonces aquí se realiza lo que es la gastrectomía total, ¿ok? No se olviden de eso. Más esto de acá, que es la linfanectomía de 2 y todo lo demás, ¿ok? Entonces no se olviden de eso. Parte tercio distal, gastrectomía subtotal, y tercio medio y superior, gastrectomía total, ¿ok? Eso es importante porque lo van a seguir viendo hasta ahorita en cirugía que yo estoy llevando. Y ahora, chicos, ya hablamos de lo que es el adenocarcinoma gástrico. Todo lo que vimos era sobre el adenocarcinoma gástrico, que era el principal, o bueno, el tumor más frecuente, el tumor maligno más frecuente de lo que es el tracto gastrointestinal. Ahora, ¿y se acuerdan que habíamos visto que habían 3 tipos? Entonces, el segundo era lo que eran los linfomas, linfangiomas. Entonces, aquí está. Esto de acá representaba solo el 4%. Era poquitísimo, poquitísimo. Entonces, su doctor solo menciona esto, básicamente, lo que es el linfangioma gástrico, que es el segundo más frecuente, que es más frecuente de lo que son los linfomas extraganglionares, y va a tener origen en lo que son los linfocitos B. ¿Ok? Y en el caso del linfoma tipo MAL, que básicamente es un tumor linfático asociado a la mucosa, que se da generalmente en lo que son los pacientes jóvenes, puede estar desencadenado por Helicobacter pylori, y a pesar de que haya una regresión, a pesar de que se erradique lo que es el Helicobacter pylori, perdón, puede haber una regresión de lo que es el cuadro, ¿ok? Y el tratamiento aquí básicamente va a consistir en neoadyuvancia, es decir, antes de la cirugía poder tratar con lo que es la quimioterapia, y luego operar, y luego post cirugía la adyuvancia, es decir, continuar con lo que es la quimioterapia para poder seguir eliminando todas las células residuales